Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Romanos 13, el libro de Romanos, capítulo número 13. El libro de Romanos, capítulo número 13. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de tener este servicio y la confianza que tienen para dejarme predicar aquí. Romanos 13, quiero ver los primeros 4 versículos. La Biblia dice, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Entonces aquí la Biblia en Romanos 13 nos dice el propósito del gobierno, nos dice que nosotros nos debemos de someter al gobierno, con que el gobierno no esté diciéndonos que quebramos las leyes de Dios, pero también vemos ciertas cosas, ciertas características. Vemos, número 1, que Dios ordenó las potestades que son. Autoridad es de Dios y nosotros deberíamos de someternos a la autoridad. Vemos también que dice que el que se opone a la potestad se opone a la ordenanza de Dios. Si alguien solo está en contra del gobierno, en contra de autoridad y en contra de estos conceptos, ellos están oponiendo a Dios mismo, porque Él puso estas potestades. También vemos que dice que los magistrados no están ahí para atemorizar las buenas obras, sino las malas. Es decir, ¿cuál es el propósito del gobierno? El propósito del gobierno principalmente es para castigar, para traer juicio contra las personas que hacen lo malo, contra personas que están quebrando la ley, contra personas que son amenazas a nuestra sociedad. Y vemos también en el versículo 4 que dice que lleva la espada, es decir, que tiene poder, pero también está enseñando que también tiene poder no solo para castigar en cosas leves, pero yo creo que también puedes aplicar eso que lleva la espada. ¿Y qué haces con la espada? Pues la usas para matar, la usas para herir. Y la Biblia está diciendo que aquí el gobierno tiene esa autoridad, es ministro de Dios para ejecutar la ira de Dios sobre los malhechores. Entonces, cuando vemos el propósito del gobierno es para condenar, para ejecutar juicio en contra de los malhechores. Vayan conmigo a Mateo 15. Y el gobierno debería de ser el que está ejecutando la ira de Dios. Es decir, que la manera que Dios se siente acerca de algo es lo que el gobierno debería de ejecutar como pena en estos casos. Y esta mañana quiero predicar acerca del título, acerca del tema, traigamos de vuelta la pena de muerte. Traigamos de vuelta la pena de muerte. Este es un tema muy importante porque muchas personas están en contra de la pena de muerte. Muchos liberales, los de izquierda, los zurdos, como algunos le dicen, ¿verdad? Ellos están en contra de la pena de muerte. Dicen que es inhumano, que nadie debería recibir esta pena. Pero también a veces conservadores o cristianos tienen a veces esta misma idea. Típicamente aún católicos a veces tienen esta idea donde dicen, no, toda la vida es sagrada, entonces nunca deberíamos matar a nadie por ninguna razón. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia sí enseña que hay un caso donde si alguien hace ciertos crímenes, que el gobierno debería de ejecutar la pena de muerte sobre ellos. Y eso es lo que quiero ver esta mañana. Mateo 15, esto es Jesús, después de que los fariseos lo están cuestionando de por qué sus discípulos no se lavan sus manos antes de comer pan. Jesús responde. Pero él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldijere a su padre o su madre, muera de muerte. Entonces la Biblia aquí está diciendo, Jesús mismo está diciendo que está afirmando la pena de muerte. Él está citando un versículo. Dice, mira, ustedes quebrantan la tradición el mandamiento de Dios por su tradición, y el versículo que él trae a mente es que el que maldijere a su padre o su madre muera de muerte. Jesús no dice, no, la pena de muerte es malo. Jesús no dice nada en contra, no abolió la pena de muerte, sino aquí mismo vemos que Jesús está afirmando que es algo bueno.
que es parte de la ley y que debe ser algo que se ejecuta. Vayan conmigo a Éxodo 21. Y voy a ese lugar porque muchas personas mal entienden y mal usan la historia de la mujer en adulterio, que la traen a Jesús y él no, ¿verdad?, la apedrea. Los fariseos la traen y dicen, mira, la encontramos en el mero acto. Y Jesús dice, ¿verdad?, el que no tiene pecado, pues que lanza la primera piedra y no la apedrean. Y muchos usan eso y dicen, ¿ves? Jesús está en contra de la pena de muerte. Pero en ese pasaje no dice eso. Y de hecho la razón, si no eres menso, la razón que Jesús no apedrea es porque Él no tiene la autoridad para matar. Los judíos mismos reconocen cuando traen a Pilato que le dicen que no, ellos no pueden matar a alguien. En el libro de Hechos ves que dicen lo mismo, que no tienen autoridad de matar. Entonces, Jesús no está aboliendo la pena de muerte, simplemente está reconociendo que es una trampa, porque los fariseos básicamente querían una excusa para acusar a Jesús. Entonces, si Jesús decía, no merece muerte, ellos iban a decir, ves, no creen en la ley. Pero si Jesús decía, sí, apedreámosla, entonces iban a decir ellos, mira, él está tratando de causar problemas. Entonces, era una trampa de los fariseos que estaban tratando de poner en Jesús, pero este pasaje no enseña que la pena de muerte no es algo real o que no es algo que se debe ejecutar. Y quería dar un poco de contexto a este sermón, en el sentido, ¿por qué predicar esto ahorita? Y este sermón fue inspirado porque recientemente en la última semana hubo un caso grande, famoso en esta área, en Frisco, entonces en el norte de Dallas, hubo un caso de un joven llamado Carmelo Anthony. ¿Verdad? Muchos de nosotros probablemente lo escuchamos acerca de esto. Y lo que pasó, y esto pasó hace como ya un año a este punto, pero lo que pasó es que básicamente en una competencia de atleticismo de preparatorias en Frisco, Carmelo Anthony estaba ahí y él fue a la carpa de un equipo opositor. Y mientras estaba ahí, otro joven, Austin Metcalf, le dice, mira, te tienes que ir de aquí, no puedes estar aquí en esta carpa, por favor vete. Carmelo Anthony dice que no se va a ir. Y no solo eso, pero según testigos, él puso su mano en su mochila y le dijo a Austin, le dijo, pues tócame y ve qué pasa. Tócame y ve qué pasa. Entonces Austin termina empujándolo, tocándolo, y Carmelo saca un cuchillo y lo acuchilla, lo mata. Entonces ese fue el caso, esos son los hechos del caso. Y esta última semana estuvo en corte y él fue declarado culpable de haber matado a Austin y le dieron 35 años en la cárcel. Pero mientras estaba esto en el proceso judicial, había muchas protestas afuera de la corte de personas que estaban diciendo, oh, él es inocente, es defensa propia. O otras personas que estaban simplemente incitando violencia contra gente blanca, porque Carmelo era morenito, Austin era blanco, y muchos estaban diciendo, oh, bueno, eso es lo que se merecen. Por mucho tiempo, blancos han matado morenitos y ahora es tiempo de que lo opuesto pase. Que es ridículo, porque nadie merece morir solo porque es blanco, morenito, hispano, ¿verdad? Lo que debemos de buscar es justicia. Entonces le dieron 35 años en la cárcel y también he visto muchos conservadores que dicen, oh, qué bueno, eso es lo que él se merece. Pero realmente no es cierto eso, porque la Biblia enseña que por morir, por matar a alguien, esa persona merece morir, merece la pena de muerte. No es suficiente 35 años, que probablemente después de 15 va a poder salir de la cárcel, ¿verdad? Parole. No es suficiente 35 años, debería ser muerte, porque no hay una pena menor que muerte que sería aceptable en este caso. Y por eso quería predicar este sermón, porque yo creo que es importante que entendamos que la Biblia está a favor de la pena de muerte y quiero dar algunas razones por qué deberíamos de tener la pena de muerte, por qué es importante tener la pena de muerte y por qué es un problema cuando no tenemos la pena de muerte. Entonces aquí en Éxodo 21, simplemente quería ver unos versículos acerca de la Biblia diciendo que hay pena de muerte por alguien que mata a alguien más. Éxodo 21, mire el versículo 12. El que hiera a un hombre haciéndolo así morir, ciertamente morirá. Y si un hombre, versículo 14, perdón, pero si un hombre viniere presuntuosamente sobre su prójimo para matarlo con alevosía, lo sacarás de mi altar para que muera.
Entonces aquí dos versículos muy claros, que si alguien fuera a matar a alguien más, fuera a herir a alguien más a propósito, merece morir. Vayan conmigo a Números 35. Números 35. La Biblia habla de ciertos diferentes casos acerca de alguien matando a alguien más. Hay lo que es homicidio, donde es intencional, pero también la Biblia enseña que a veces quizás hay casos donde es accidentalmente. Y si alguien accidentalmente llega a matar a alguien más, ellos podían ir a la ciudad a lo que llamaban las ciudades de refugio, y mientras estaban ahí, ellos tenían refugio de morir, de tener esta pena de muerte. Pero solo era si era accidentalmente. Entonces, el número 35 da muchos diferentes escenarios para ser muy claro acerca de qué es algo que es accidental y qué es algo que es a propósito. Entonces, número 35, mire el versículo 16. Dice, y si con instrumento de hierro lo hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra de mano de que pueda morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo de mano de que puede morir lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces aquí, en versículos 16 al 21, da diferentes escenarios, solo para ser muy claro que mira, si es algo que es intencional, si es algo que se hace con malicia, si es algo que se hace con enemistad, ¿verdad? Porque quería hacerle daño y llega a morir, es homicida. Y eso es lo que vemos. No puedes decir, en el caso por ejemplo de Carmelo Anthony, no puedes decir, oh, es que es defensa propia. Mira, yo estoy a favor de defensa propia, pero cuando tú vas a provocar y tú metes tu mano en tu mochila y le dices a alguien, tócame y ve qué pasa, tócame y ve qué pasa, y después lo matas, eso es esos escenarios que está diciendo, donde tenías enemistad, donde lo estás tratando de dañar, es algo premeditado y es homicida, es homicidio. No puedes decir que no es. Defensa propia solo aplica cuando realmente estás siendo amenazado con tu vida. Mira el versículo 30. Dice, cualquiera que matare a una persona por dicho de testigos, se dará muerte al homicida. Pero un solo testigo no hará fe contra alguna persona para que muera. Y no tomaréis rescate por la vida de un homicida que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Entonces aquí enfatiza lo que enfatiza otras partes de la Biblia, que necesitas por lo menos 2 testigos para poder ponerlo a muerte. Ya prediqué un sermón acerca de testigos. Pero después en versículo 31 dice que no puedes tomar rescate. ¿Verdad? No debería haber misericordia, no debería haber consideración de no matarlo, debe de ser puesto a muerte, es lo que dice claramente, sino que de cierto se le dará muerte. Y no importa las circunstancias, porque lo que algunas personas dicen es, oh, bueno, es que no entiendes. Él creció en un hogar o él creció en circunstancias que donde él fue menos privilegiado y por eso, ¿verdad? Tiene ciertas características, por eso tiene ciertas actitudes, entonces hay que darle misericordia, hay que dejarlo esta vez que viva, ¿verdad? Pero ya si lo vuelve a hacer, entonces que pase algo más. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice, bueno, es que si fue muy pobre, o si no creció con padre, o no creció con madre, o tuvo una mala infancia, entonces está bien que mató a alguien. No, la Biblia da la responsabilidad del homicida, que si él mata a alguien, es puesto a muerte. No importa cuál sea la circunstancia de su vida, él es responsable por sus acciones. Y en esta sociedad, en estos tiempos hay demasiadas personas que quieren quieren poner la responsabilidad en la sociedad y en circunstancias en vez de ellos tomar responsabilidad propia, ¿verdad? Aún en México tienes al presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, que en una entrevista dijo, oh, es que yo creo que los narcos, yo creo que ellos nacieron buenas personas, yo creo que son buenas personas, pero las circunstancias lo hicieron malo, las circunstancias lo hicieron para que hicieran lo que están haciendo, pero yo creo que son personas buenas. Falso. ¿Verdad? Ellos, naturalmente todos somos pecaminosos, pero ellos son responsables por sus acciones. Los narcos que están matando y están violando y están haciendo todos estos crímenes, ellos son responsables por sus acciones. No pueden decir, bueno, fue mi circunstancia, bueno, fue mi crianza. No, tú eres responsable por lo que tú haces.
Y aquí, si alguien es homicida, si alguien mata a alguien, ellos merecen morir. En el caso de Carmelo, vi que muchas personas dicen que no es justo o no es razonable que sea puesto a muerte. Y yo creo que es le falta compasión a la gente darse cuenta que cómo puedes decir que unos papás de Austin ahora, que ellos fueron a casa ese día sabiendo que su hijo había muerto. Ellos pensaron que solo fue a competir en un evento de deportes y después llegan a casa y ellos tienen que ir a dormir sabiendo que una cama está vacía, sabiendo que nunca va a regresar. Y después tienen que esperar todo un año simplemente para que vaya a corte esta cosa. Entonces ellos están por un año sabiendo que la persona que mató a su hijo está ahí caminando, está libre. Y tienen que esperar todo un año y solo para que personas digan, oh, bueno, 35 años es demasiado, debería tener menos. Qué poca compasión puedes tener para esos papás. Pensar que ellos tienen que vivir el resto de su vida sabiendo que su hijo de 16, 17 años fue matado, fue asesinado y ahora nunca lo van a poder ver, nunca van a poder verlo casarse, nunca van a poder ver sus hijos, sus nietos de ellos, nunca van a poder ver la vida de este joven. Y después está diciendo que la persona que lo mató, 35 años, es demasiado. Qué poca compasión tienes. No, la Biblia enseña que es ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia y merece morir cuando matas a alguien más. Deuteronomio 19. Los izquierdistas que quieren abolir la pena de muerte, ellos quieren actuar como que es compasión, es más humano no matar a alguien, pero realmente es una falta de compasión por la víctima. Además de eso, el gobierno, nuestros impuestos van a pagar ahora para que esté Carmelo en la cárcel, comiendo cada día y estando en la prisión. Que la idea de prisión ni siquiera está en la Biblia, por cierto. Deuteronomio 19, mira el versículo 11. Mas cuando hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare sobre él y lo hiriere de muerte y muriere y huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No le perdonará tu ojo y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Entonces, quería ver algunos aspectos. Aquí otra vez está hablando de las ciudades de refugio. Dice que si alguien que sí era homicida, que sí es culpable, va a esta ciudad y se trata de refugiar, que los ancianos no deberían de permitirlo. Deberían decir, no, esta persona es homicida, merece muerte, y se lo entrega al vengador de sangre para que muera. Y note en el versículo 13, no le perdonará tu ojo. Oh, debes tener misericordia sobre alguien que mata a alguien más. La Biblia dice que no. La Biblia dice no perdonará tu ojo. Ninguna misericordia, ninguna cosa. ¿Por qué? Porque así quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Al ejecutar la pena de muerte, ¿sabes qué? Sacas maldad, borras sangre inocente y te irá bien. Y Dios bendice. Pero cuando una sociedad no tiene la pena de muerte y deja que criminales sigan viviendo y a veces los vuelven a dejar en la sociedad para que lo hagan otra vez, eso solo trae más ira sobre esa sociedad porque no está haciendo restitución por esa muerte. Vayan conmigo a Génesis 9. Génesis 9. Entonces esos eran unos ejemplos donde la Biblia claramente está diciendo que alguien que mata a alguien más debería ser puesto a muerte. Y por supuesto, eso no es el único crimen que lleva la pena de muerte, pero como dije, por el contexto de por qué fui inspirado a predicar esto, quise empezar ahí. Y vamos a ver más versículos acerca de la pena de muerte en general, pero quiero dar algunas razones, más allá de solo decir, bueno, la Biblia dice que la pena de muerte es algo bueno, que algo que deberíamos de hacer. Quiero dar algunas razones. ¿Por qué la pena de muerte? ¿Por qué es algo bueno? ¿Por qué es algo que deberíamos de hacer? Pues número uno, especialmente en el contexto de homicidio, número uno es porque la vida humana tiene valor en los ojos de Dios. La vida humana tiene valor. Mira Génesis 9, mira el versículo 2. Y el temor y el pavor de vosotros
estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregadas. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces aquí, después de que Noé y sus hijos salen del arca, Dios les dice que pueden comer de cualquier animal. Pueden matar cualquier animal, pueden comer cualquier animal, solo no lo pueden comer con su sangre, porque la vida está en la sangre. Versículo 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces hace el contraste aquí la Biblia, que los animales pueden comer lo pueden matar lo que quieran, pueden comer lo que quieran. Pero después un humano, esa vida tiene valor, tiene más valor. Un humano es más valioso que un animal. Aunque los izquierdistas no entiendan esto y quieran equivalar, ¿verdad? Con organizaciones como PETA, quieren equivalar, bueno, un animal y un humano. Es que eres un asesino porque vas y cazas animales y lo comes. No, la Biblia dice que está bien. Pero si eres un homicida, si matas a un humano. Y la Biblia aún en el versículo 5 dice que si un animal mata a un humano, que Dios le va a requerir de ese animal su vida. Es lo que decía. Y vemos eso luego en la ley que se instituye. Cuando un animal fuera a matar a un humano, ese animal es puesto a muerte. Y después en el versículo 6 vuelve a decir que alguien que derrama sangre de alguien más, que ellos tienen que ser puestos a muerte, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí lo que está resaltando la Biblia es que la vida humana tiene valor. La vida humana tiene valor. No solo es una acumulación de células, ¿verdad? Como algunos quieren decir que el aborto está bien porque solo es una acumulación de células o lo que sea. Eso no es la manera que la Biblia lo describe. La Biblia dice que la vida empieza en la concepción y a ese punto cualquier persona que mata a un ser humano debe ser puesto a muerte porque Dios tiene valor sobre la vida humana. Los humanos, nosotros sí tenemos libre albedrío, nosotros sí tenemos un alma, un espíritu, los animales no. Dios nos ama más a nosotros que a ellos. Y por eso es una razón de por qué la pena de muerte, porque estamos tratando de resaltar el valor que tiene una vida humana. No debería ser cualquier cosa, no deberías de poder ir al centro de aborto y solo matar a tu bebé como si fuera un procedimiento médico. Eso es malvado, eso es impío que pueda hacer eso. La vida humana tiene valor y debería ser enfatizado eso. Y cualquier persona que está matando por cualquier razón, incluyendo aborto, los doctores, las mujeres que están abortando a estos bebés deberían ser puestos a muerte porque eso están matando una vida humana. Vayan conmigo a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Entonces, número 1, ¿por qué la pena de muerte? Traigamos de vuelta la pena de muerte, fue el título de mi sermón, ¿verdad? Hagamos esto otra vez, porque la Biblia enseña esto, la Biblia dice que deberíamos hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Cuáles serían las razones de traer la pena de muerte de vuelta? Pues número 1, porque la vida humana tiene valor. Número 2, así podemos quitar la maldad de la sociedad. Podemos quitar la maldad de nuestra sociedad. Deuteronomio 13, mira el versículo 5. Dice, y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto habló para alejarlos de Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos, y para echarte el camino para el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí está diciendo que si un falso profeta, un falso soñador de sueños llega y trata de persuadirte que él debe ser puesto a muerte. Eso es un crimen con pena de muerte. Y aquí dice que ¿por qué? ¿Cuál es una razón que lo debes de poner a muerte? Para quitar el mal en medio de ti. ¿Para qué quieres una persona así en sociedad? ¿Para qué quieres una persona que constantemente te está mintiendo, está tratando de profetizar falsamente que vayas a servir a otros dioses o que lo sigas a él? ¿Por qué quieres a esa persona que en vez que te va a estar constantemente tratando de sacar de servir a Dios? ¿Verdad? Es una persona mala y la Biblia dice que al matarlo, al ponerlo a muerte, puedes quitar el mal de en medio de ti.
Y quiero ver varios ejemplos así. Vayan conmigo a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Por el tiempo no estoy viendo el contexto completo de todos, viendo todos los versículos para cada uno de sus pasajes. Pero quiero ver varios escenarios donde la Biblia dice esto. Deuteronomio 17 habla de alguien que adora a otro Dios. Mire el versículo 7. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Aquí está hablando de un testigo falso. Ahora, si alguien es un testigo falso, no necesariamente recibe muerte, al menos que testificó falsamente acerca de un crimen que era pena de muerte. Es decir, lo que la Biblia enseña es que si alguien es un testigo falso, si alguien acusa falsamente a alguien, ellos reciben el castigo que querían echarle a la otra persona. Entonces, si era algo que no es de muerte, ellos no necesariamente reciben muerte. Pero si alguien está falsamente acusando a alguien de ser un adúltero, o de ser un maricón, o de haber matado a alguien, si alguien está falsamente acusando a alguien de ser un secuestrador, o de haber violado a alguien, y ellos son hallados testigos falsos, la Biblia dice que esa persona debe ser puesto a muerte. Porque no podemos permitir que personas solo falsamente acusen personas de cualquier crimen sin castigo. Entonces, ese es el contexto de Deuteronomio 19. Mire el versículo 19. Dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 21. Aquí está hablando de un hijo contumaz y rebelde que llega a un punto donde ya han tratado de corregirlo, sus papás han tratado de corregirlo y no rehúsa ser corregido, rehúsa tomar corrección. La Biblia dice que este niño, este hijo debe ser puesto a muerte. Mira el versículo 21 de Deuteronomio 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces vemos un patrón que está hablando de matar a alguien, poner a alguien a muerte, y dice que así quitarás el mal de en medio de ti. Mire Deuteronomio 22, versículo 21. Aquí está hablando de una mujer, una jovencita, que si ella fuera a mentir acerca de ser una virgen, se casa, después su esposo halla que no fue virgen, que ella debe ser puesta a muerte. Mire Deuteronomio 22, 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel, prostituyéndose en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Mira el versículo 24. Está hablando aquí de adulterio. Mira el versículo 23. Si hubiera una doncella virgen desposada con marido y alguna la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y las apedrearán con piedras y morirán. La doncella porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la esposa de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces aquí está hablando de adulterio, ¿verdad? Cuando dice que la mujer, la doncella no dio voces, lo que está diciendo es que ella consintió. ¿Verdad? A veces ateos toman este pasaje para decir, la Biblia está diciendo que si no gritó o lo que sea. Mira, es una manera de simplemente decir que ella consentió, que ella dio consentimiento para esta relación. Es adulterio y debe ser puesto a muerte. Y note que ahí termina diciendo que quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 24, mira el versículo 7. Deuteronomio 24, 7. Aquí está hablando básicamente de tráfico humano. Las personas que participan, que trafican a humanos deberían ser puestos a muerte. La Biblia dice aquí, si fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y hubiera mercadeado con él o le hubiera vendido, el tal ladrón morirá y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos un patrón que da varios diferentes ejemplos de personas que merecen la pena de muerte. Y dice que ¿por qué haríamos esto? Para quitar el mal de en medio de nosotros. Es similar concepto a la iglesia. Cuando alguien está haciendo un pecado en 1 Corintios 5, está fornicando, está calumniando, está tomando, es borracho, ¿verdad?
deberíamos de sacarlo de la iglesia, decirles no puedes venir, porque ¿para qué? Para no tener levadura, para sacar el mal en medio de nosotros. Pues en la sociedad así debe haber ciertas personas que simplemente, mira, ya cruzaste una línea, hiciste algo demasiado malo, hiciste algo demasiado impío y tenemos que ponerte a muerte para simplemente quitar el mal de en medio de nosotros. Vayan en Números 35 otra vez, Números 35. Y obviamente la razón principal de la pena de muerte es porque es justo, ¿verdad? Es justicia y es lo que Dios quiere, es lo que Dios requiere. Pero de ciertos sentidos prácticos lo que estoy tratando de enseñar es, mira, ¿por qué tener la pena de muerte? Porque eso enseña a nuestra sociedad que nosotros damos valor a la vida humana. ¿Por qué tener la pena de muerte? Para sacar la maldad de medio de nosotros. ¿Por qué tener la pena de muerte? Para no contaminar la tierra. Miren Números 35, mire el versículo 33. Está hablando de matando a un homicida, poniendo un homicida a muerte. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces aquí la Biblia está diciendo que básicamente cuando alguien mata a alguien más por ninguna razón, cuando hay un homicidio, que eso contamina, eso amancilla, eso mancha la tierra. Y Dios está enojado. Y la única manera de expiar esto, según la Biblia, es por la sangre del que la derramó. Pero cuando alguien mata a alguien más y no es puesto a muerte, la Biblia dice que la tierra misma es contaminada y está insinuando que tiene la ira de Dios sobre ellos. Dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces Dios mismo habita entre Israel, dice, y después está diciendo, mira, por eso no quieres contaminar la tierra, porque si contaminas la tierra con sangre inocente, Dios va a tener su ira sobre esa sociedad, sobre esa nación. Y cuando una nación no quiere poner personas a muerte que deben de ser puestas a muerte, eso contamina la tierra. Y eso trae la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿por qué tener la pena de muerte para no contaminar la tierra? Para no tener la ira de Dios sobre nosotros. Vayan conmigo a Levítico 20. Levítico 20. Cuando los criminales solo pueden caminar con impunidad, sin ningún castigo, eso invita la ira de Dios sobre esa nación, porque Dios no le gusta cuando hay injusticia y Dios se enfada, ¿verdad? Con una sociedad que permite que sangre inocente siga siendo derramada. Levítico 20 no es solo limitado, este concepto no solo es limitado a homicidio. Aquí en Levítico 20 vamos a ver toda clase de iniquidad, crímenes, pecados que también contaminan la tierra. Mira el versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinen de Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará con piedras. Entonces aquí están ofreciendo sus hijos, sus bebés a un Dios falso. Dice que se deben ser puestos a muerte. Versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o a divinos para prostituirse en pos de ellos, yo pondré mi rostro contra aquella alma y la cortaré de entre su pueblo. Entonces alguien que está yendo con encantadores, adivinos, magia, ese tipo de cosas. Versículo 9. Porque cualquiera que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Entonces aquí, esto es lo que vemos que Jesús está citando. Cuando dice, la Biblia dice que el que maldijera al padre o madre, que muera de muerte. Aquí lo vemos en Levítico 29, que dice eso. Mira el versículo 10. El hombre que cometiera adulterio con la esposa de otro hombre, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. Mira el versículo 13, ese ya lo sabemos todos, ¿verdad? Y cualquiera que se acostare con un hombre
como si se acostare con una mujer, ambos han cometido abominación, indefectiblemente han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces aquí vemos diferentes crímenes, ¿verdad? Dar su simiente a Moloch, encantadores, adivinos, maldecir padre o madre, adulterio. Aquí en versículo 13 vemos maricones, están incluidos en esta lista de personas que deben ser puestos a muerte, que merecen la pena de muerte. Si tuviéramos un gobierno que es justo, tendríamos estas penas como ley. Y sé que no es popular esto, ¿verdad? Porque vas a ofender a mucha gente, especialmente con adulterio y maricones, puestos a muerte. Pero es lo que dice la Biblia, porque no puedes permitir que estas maldades, estas iniquidades permanezcan en la tierra, porque solo va de mal en peor. Y podemos ver eso. Cuanto más soportamos a los maricones en nuestra sociedad, cuanto más les dejamos tener sus fiestas y desfiles de orgullo, cuanto más dejamos que hagan estas depravacidades, ¿verdad? Nuestra tierra, nuestra sociedad solo se hace peor. Ellos solo quieren hacer peor y peores cosas. Pero después quieren ir a la biblioteca y leerle a niños. Después quieren ir a las escuelas y las iglesias y quieren trabajar con niños porque son depredadores, porque son abominación, hacen cosas asquerosas. Entonces, esos son ciertos pecados, simplemente son demasiados asquerosos, demasiados malos, que tenemos que eliminarlos solo para que no siga continuando. Y eso es lo que vemos aquí con los maricones. Mira el versículo 15. ¿Cuál es el próximo paso después de ser maricón? Y cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, inexcusablemente morirán, su sangre será sobre ellos. Entonces no solo maricones, sino que los que se acostan con bestias. Y sabes que muchas veces van a ser las mismas personas, porque la misma persona, el mismo hombre que se acostaría con otro hombre, se acostaría con una bestia. Y es el próximo paso que vamos a ver. De hecho, en México por un tiempo había básicamente, ¿cómo se llamaban? Había un movimiento básicamente donde personas se estaban vistiendo como animales y diciendo que se identificaban con animales. Creo que se llamaban como Therians o algo así. Y yo creo que era solo una manera de empezar a introducir la idea de bestialidad. Porque después el próximo paso es, bueno, ellos se identifican con animales, entonces ¿por qué no pueden hacer cosas con animales? Y eso es algo que simplemente esas personas deberían ser cortados de sociedad. Probablemente son maricones también. Mire, versículos 18 al 21 habla de diferentes casos de incesto y diferentes cosas así. Pero mire el versículo 22, ¿por qué estoy enseñando todas estas cosas? Mire el versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, a fin de que no os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella. Entonces la Biblia dice que cuando estás haciendo estas abominaciones, que la misma tierra vomita los habitantes. La misma tierra, ¿verdad? Es tan asqueroso, es tan malo que la misma tierra vomita. Es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, estos pecados, todos estos pecados, también contaminan la tierra. No solo es homicidio, pero también cuando dejamos adulterio, cuando dejamos que hijos maldigan a sus padres, cuando dejamos que los maricones y personas que se acuestan con bestias y adivinos, encantadores, que vivan, eso todo contamina la tierra. Y todos estos pecados, todos estos crímenes deben de ser puestos a muerte. Sé que es muy popular a veces en sociedades o comunidades hispanas, ¿verdad? Porque a veces yo voy a comunidades hispanas y veo que tiene a veces papelitos donde dice que se leen las cartas de tarot o lo que sea. Se leen, ¿verdad? Y cosas así. Según la Biblia, todas las personas que ofrecen esos servicios deben ser puestos a muerte. No es algo que se debe ser entretenido, que se permite. Es algo que es muy vergonzoso cuando voy a tocar puertas y veo esa basura. Es muy vergonzoso cuando voy a México y veo en un poste de luz que hay esa basura, que están ofreciendo servicios, ¿verdad?, de encantadores. Es una vergüenza cuando estás viendo Univisión o Telemundo. Ahí puedo parar, pero nunca deberías de ver eso como quiera. Pero es una vergüenza cuando ves un programa, ¿verdad? Creo que había un programa que se llamaba Hoy o algo así, que era un programa de la mañana. Y siempre ahí tenían la mujer explicando las señales astrológicas o lo que sea, y dando las suertes del día. Es los horóscopos, ¿verdad? Es una vergüenza cuando vemos eso.
Esas personas deberían ser puestos a muerte. Los que están en brujería y les gustan esas cosas, no se permiten en nuestra sociedad. Eso contamina la tierra. Vayan conmigo a Eclesiastés 8. Entonces, ¿por qué deberíamos tener la pena de muerte? Número 1, porque nosotros le ponemos valor en la vida humana. Número 2, para quitar maldad dentro de nuestra sociedad. Número 3, para no contaminar la tierra y no tener la ira de Dios sobre nosotros. Pero número 4, es para que otros teman y no hagan lo mismo. Eclesiastés 8. Cuando tienes castigos reales por crímenes, personas van a dejar de hacer esos crímenes. Pero cuando hay impunidad, cuando dejas que solo hagan lo que quieran, entonces gente va a seguir haciendo eso. Eclesiastés 8, mira el versículo 11. La Biblia dice, y por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres está entregado en ellos para hacer el mal. Entonces la Biblia dice que porque no vemos sentencia que se ejecuta enseguida, ¿verdad? Personas solo se entregan a hacer lo malo. Entonces yo creo que hay dos cosas que podemos aprender. Número 1, cuando simplemente no hay castigo, cuando hay impunidad, como en México, ¿verdad? Que los cárteles pueden andar con impunidad. Y la Sheinbaum solo quiere decir, es que la guerra contra los narcos está fuera del marco de la ley. Eso es el propósito del gobierno, ¿cómo que está fuera del marco de la ley? ¿Para qué te queremos entonces si no vas a estar haciendo guerra contra criminales? Pero cuando se deja con impunidad, ¿sabes lo que vemos? Más crimen, más cárteles, más homicidios, más desaparecidos. Por eso Claudia Sheinbaum tiene una tasa más alta de desaparecidos que cualquier otro presidente moderno en México. Porque cuando hay más impunidad, cuando tu mensaje es abrazos y no balazos, más personas van a ser criminales. Pero también vemos que este versículo dice que no se ejecuta enseguida. También cuando ves un crimen que se comete y se tarda un año para que se vaya a corte, gente se olvida del caso. Al menos que realmente te importara o si no estuvieras en esta área, mucha gente ya se olvidó de quién es Carmelo Anthony. Mucha gente se olvidó de estas cosas y ni siquiera sabrían quién es. Pero si fuera más rápido, si fuera a pasar y después en 2 semanas es puesto a muerte este homicida, entonces gente va a decir, wow, sí hay repercusiones por ser un criminal, ya no voy a hacer eso. Eso haría que el próximo joven que está en una competencia de atleticismo y está pensando, quizás voy a acuchillar a alguien, pensaría, pues no quiero que me maten, no quiero que me apedreen, no quiero que me cuelguen como a esta otra persona. Y ellos quizás no lo harían. Cuando tienes castigos reales por crímenes, gente deja de hacer ese crimen, o por lo menos deja de hacerlo tanto. La razón que vemos tantos crímenes en nuestra nación es porque ya hemos dejado de tener castigos reales. Hay muchos jueces en muchas ciudades liberales y de izquierda que simplemente dejan a esos criminales salir. Hay muchos jueces que por ser un morenito, ellos los dejan salir porque es justicia, porque es nuestra manera de dar reparations, ¿verdad? Porque es racista que ellos estén en la cárcel. Es racista porque nuestro sistema es racista y dejan que criminales salgan y estén en las calles y hagan otras cosas y maten a más personas y hagan más crímenes. Y eso es algo que es impío. Es algo que es maldad. Nosotros deberíamos de regresar a tener castigos para estos crímenes. Y no debería importar que si esta persona era pobre, era rico, no debería importar si es morenito, hispano, blanco, asiático, no debería importar estas cosas. Si alguien es culpable de uno de estos crímenes, debe ser puesto a muerte. A mí no me importa. Es que entonces tendría 50% de una raza que es puesto a muerte más que otras razas. A mí no me importa. Si lo hicieron, deben de ser puestos a muerte. A mí no me importa. Y quizás si ellos tendrían sus castigos, harían menos crímenes violentos. Quizás eso ayudaría que ellos dejaran de seguir esta cultura de malhechores, esta cultura de querer hacer violencia. Quizás ellos se alejarían de eso si sabrían, quizás voy a morir joven, quizás voy a morir a los 17 años por haber acuchillado a alguien. Vayan conmigo a Deuteronomio 13. Algunos de sus pasajes ya vimos parte de esto, pero quiero ver que también menciona este elemento. Deuteronomio 13.
Más niños creciendo tendrían miedo si fueran a ver a todas las personas públicamente ejecutadas cuando son culpables de uno de estos crímenes. Deuteronomio 13, mira el versículo 10. Y lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de siervos, para que todo Israel oiga y tema, y no tornen a hacer cosas semejantes a esta cosa mala en medio de ti. Entonces, ¿por qué ha de ser puesto a muerte? No solo puesto a muerte, pero puesto a muerte públicamente, para que todos oigan y teman. Y no vuelvan a hacer, no se le ocurra a alguien más hacer esto. Deuteronomio 17, mira el versículo 12. Deuteronomio 17, 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios o el juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerán más. Entonces aquí la Biblia está diciendo que cuando el sacerdote fue a dar un castigo o una sentencia y ellos no obedecen eso, que esa persona debe ser puesta a muerte. ¿Por qué? Para que otras personas oigan y teman y no sean soberbios como esa persona. Deuteronomio 19, mira el versículo 20. Deuteronomio 19, 20. Aquí está hablando de un testigo falso. Otra vez, si fuera a acusar a alguien de algo que era de pena de muerte, ellos reciben pena de muerte. Mira el versículo 20. Y los que quedaran oirán y temerán y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y el último que voy a ver de Deuteronomio 21, mira el versículo 21. Este está hablando del hijo contumaz y rebelde que debe ser puesto a muerte. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Entonces aquí la Biblia enfatiza este punto de que alguien debe ser puesto a muerte para que otros oigan y teman y no hagan lo mismo. Y si tuviéramos esto en nuestra sociedad, tendríamos menos crimen. Tendríamos menos personas haciendo crimen. Y en vez de llamar a personas racistas, quizás deberías de estar a favor de lo que estoy diciendo, porque te aseguro que muchos menos morenitos estarían haciendo crímenes si fueran a ver a sus héroes puestos a muerte. Si fueran a ver, ¿verdad?, a las personas que según ellos respetan, que están siempre cometiendo violencia o están abocando a que hagan violencia, si ven que estas personas son puestas a muerte, ellos mismos, por querer vivir, ya no harían estos crímenes. Entonces, si quieres realmente ayudar a las comunidades que están haciendo todos esos crímenes, deberías de querer la pena de muerte, deberías querer esos castigos, porque eso ayudaría a esas comunidades, no las lastimaría. Entonces, ¿por qué tener la pena de muerte? ¿Por qué debemos de regresar y volver la pena de muerte? Pues número uno, porque tenemos valor, ponemos valor sobre la vida humana. Número dos, para quitar maldad de entre nosotros. Número tres, para no contaminar la tierra. Y número cuatro, para que otros teman y no hagan lo mismo. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra y tu ley, que es perfecta. Pido, Dios, que haya sido de bendición, Dios, y pido, Dios, que algún día pudiéramos tener un gobierno, una sociedad donde respeta la pena de muerte, donde podamos restituir, por lo menos por algunos de esos crímenes, la pena de muerte, para que quitar el crimen, quitar la violencia, quitar el pecado de entre nosotros, la maldad de entre nosotros. Pido que bendigas el servicio en inglés que está por venir y también la ganancia de almas hoy, y pido en su nombre de Jesús. Amén.